Pero no se preocupen que el próximo año continuamos, sin ninguna novedad, ningún cambio. Así es. Y continuamos, tenemos que continuar con escudriñar las Escrituras, porque a eso nos manda la exhortación que el Señor Jesús le da a los escribas y fariseos, que escudriñan las Escrituras. No hay otra forma de entender a Dios que no sea a través de su santa palabra. No hay. La palabra escrita reemplazó aquella revelación que por momentos los profetas daban en el Antiguo Testamento, los cuales también muchos de ellos quedaron registrados como parte del texto escrito, pero en este tiempo a nosotros nos toca, es nuestro grande privilegio tener la Biblia en la forma como la tenemos y poder escudriñar lo que ella nos dice. No es sencillo. Fíjese que las verdades bíblicas no están a flor de tierra. Siempre hay que buscarlas, hay que profundizar. El lector superficial encuentra poco y aprende poco. El lector que se detiene y que profundiza y que busca, el que estudia las Escrituras, es el que finalmente alcanza aquel conocimiento espiritual que le permite desarrollar su vida. Porque lo demás es letra. Y solo con letra no podemos construir, no podemos edificar. La necesitamos porque por ahí partimos, pero tenemos que profundizar. Estamos en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. No falta mucho para terminar esta carta. Estamos en estos capítulos donde Pablo pues continúa con su defensa. Es un poco extensa la discusión de Pablo al respecto. En el capítulo 11 toca el tema de la acusación que le habían hecho aquellos falsos maestros, ¿no? Los falsos apóstoles que habían llegado a Corinto, los cuales, como sabemos, trataron de, digamos, derribar el ministerio del apóstol Pablo. Joan, ábrete una hoja, la hoja que... La otra, esa es la que quiero porque... Ajá. Gracias. Es una cosa que se ve acá en las Escrituras y muchas veces se ve en la vida presente, en la vida de la iglesia, que se presentan momentos o ocasiones cuando, dadas las circunstancias, si es que estas circunstancias se dan, algunas personas quieran, digamos, como apropiarse o apoderarse de una obra cristiana. Por ejemplo, nosotros somos una denominación muy pequeña, muy pequeñita. Las comunidades, las iglesias Jesús Vive, ¿no? Las comunidades cristianas Jesús Vive conforman las iglesias Jesús Vive, son pocas. Tenemos en Lima 3, ¿no? Lima Centro, Lima Sur y Manchay. En Chincha hay una obrita de la hermana Elvia, Chincha, Jesús Vive. En Chiclayo tenemos una obra, en Chimbote tenemos otra obra, y intentos de aperturar una obra, estabilizar una obra en Chala, por ejemplo, en Arequipa. Pero otras denominaciones que son mucho más grandes y mucho más antiguas, que se llaman la terminología cristiana, se llaman las iglesias históricas, las denominaciones históricas, que ya llevan en el Perú 100 años, 80 años, ya conforman una realidad totalmente diferente, porque siendo denominaciones con muchas iglesias, cientos de iglesias, entonces tienen que organizarlas de alguna forma para mantener cierto cuidado, pero a veces el cuidado se va hasta el otro lado y se convierte en control. Y una de las cosas que no se puede hacer es controlar.
Tú no puedes controlar la vida de nadie. ¿Sabes? Es hasta demoníaco controlar a otra persona. A veces los padres quieren ser controladores de sus hijos. No. O el marido de la mujer, o la mujer del marido, o el ministro de la congregación, o las denominaciones, las autoridades de las denominaciones con las iglesias locales. No se puede controlar. Lo que nosotros debemos de ser es guiados por el Espíritu Santo. Es el único que puede ejercer un control santo y bueno a nuestras vidas. Después los hombres no podemos. Lo que tenemos que hacer es aplicar principios. Claro, con principios está muy bien. Pero cuando pasamos cuando de los principios pasamos al plano humano y hacemos que las cuestiones humanas prevalezcan, entonces muchas veces terminamos controlando. Y es terrible cuando un ministro, por ejemplo, controla la congregación. Entonces empieza a manipular a las personas, empieza a manipular las vidas, empieza a decirle, tú no hagas esto, tú vete para allá, tú cásate con este, tú divórciate del otro. Y eso. Y la gente ha llegado a un punto en que es seducida a esa situación, a esa forma, y no sienten que es un error o que allí hay algo extraño. No. La iglesia de los Corintios, una iglesia que Pablo funda, edifica y luego la deja encargada a los líderes. Él va supervisando mediante hermanos que él envía. Entonces la iglesia tiene que desarrollar. Pablo no podía sentarse ahí como un pastor local de por vida. No. La misión de Pablo es abrir iglesias, edificarlas y luego entregarlas a manos de ancianos que él nombra y él continúa su tarea por otros lugares. Así se estableció en el primer siglo las obras por todo el Imperio Romano. Pero llega el momento cuando la iglesia tiene que enfrentar a los enemigos de la iglesia. Y los enemigos de la iglesia siempre son personas vinculadas a la iglesia. Bueno, Roma, el Imperio Romano, ¿no? El emperador romano, los magistrados, son situaciones externas que no siempre se dieron, o sea, no siempre hubo persecución, no siempre había un circo romano esperando a los cristianos para ser devorados por leones, no siempre, fueron pequeños periodos de tiempo muy crueles en muchos casos, pero no fue siempre. Lo que la iglesia tenía que hacer era desarrollarse en un mundo gentil, que partieron de un mundo judío a un mundo gentil. Los primeros cristianos eran judíos. Bueno, la cuestión es que cuando la iglesia empieza a desarrollarse, el enemigo más complicado que tuvo que enfrentar son los que estaban vinculados a la misma iglesia. Es decir, la misma gente que se mueve en el ámbito cristiano, de allí es de donde salen los primeros enemigos de la fe. Entonces, si usted recuerda bien, la amonestación de Pablo a los ancianos de Éfeso les dice claramente que de entre vosotros se levantarán hombres, lobos que dañarán al rebaño. Y él está hablando a los ancianos, es decir, la parte más complicada de las iglesias eran los ancianos. Porque en aquellos años los ancianos eran personas nombradas que a veces no había mucho tiempo para poder formarlos totalmente. El asunto es formar el carácter del ministro, que cumplan requisitos. Por eso que ya poquito de tiempo después Pablo le da a Timoteo los requisitos del obispo. Claro, porque quizás apresuraron un poco nombrando hermanos que no cumplieron y se volvieron en un problema. Un problema es tener un ministro controlador, un ministro autoritario, un ministro que es maquiavélico en la iglesia. Es un problema. O un ministro que es una puerta abierta a doctrinas extrañas, por ejemplo. O es un ministro que está cerrado con respecto a la doctrina y su postura es una postura no sana, no correcta. Entonces, ¿qué le espera a la congregación? Sufrirla. Sufrir. Y eso estaba pasando en Corinto. Cuando estos judaizantes ingresaron a la iglesia, lo que hicieron fue seducir a la iglesia. Como nos dice en el capítulo 11, lo vamos a repasar. Capítulo 11, versículo 2. Pablo les dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire usted, ¿quién es el pastor de esta iglesia? Jesucristo. Él es el pastor. Él es tu pastor, Jesucristo. Esta es la novia del Cordero. ¿Quién es el novio? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo.
Los ministros somos ayudantes del pastor, los cuales cuidamos la congregación y la vamos preparando para que a su debido tiempo sea presentada a Jesucristo. Es decir, el día que a ti te toque partir de esta tierra, tienes que irte preparado, formado, arreglado, a razón del desarrollo de tu vida acá en la tierra como cristiano. Te vas. Llegará el tiempo cuando toda la iglesia será llevada a los cielos para el encuentro con Cristo. Ya toda la novia será presentada. Entonces, los ministros lo que hacemos es cuidamos con celo de Dios para presentar una congregación como una virgen pura a Cristo, que no tenga mancha, que no tenga nada reprochable. Bien, pero hay un problema, dice Pablo, versículo 3. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que el peligro de la iglesia es ser seducida por personas o por enseñanzas, básicamente son las enseñanzas que traen estas personas, que los extravíen de una sincera fidelidad a Cristo. Entonces, es complicado cuando una persona está extraviada. ¿Okay? Se extravía lo sacan de su relación con Cristo. Esa es la verdadera, la sincera fidelidad a Cristo. O sea, la relación con Cristo no debe de ser estropeada, debe de ser fortalecida. Pero el diablo quiere estropearla y para eso utiliza sus agentes. Estos agentes son los falsos maestros, profetas, apóstoles, los falsos ministros, los cuales introducen en la congregación enseñanzas que son como el veneno de la serpiente. Y ese veneno, como si fuera pues la picadura, la mordedura de una serpiente, actúa internamente destruyendo una congregación. La destruye. ¿Cómo es esto? Por traer una enseñanza que muestra a un Jesús diferente, es lo que dice el versículo 4. Porque si alguno viene a vosotros predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ustedes lo toleran, dice Pablo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque se llaman apóstoles. Ese es el peligro. Mire, es bueno que los creyentes desarrollen sus aptitudes espirituales. Yo no estoy en contra, por ejemplo, de los músicos cristianos. No estoy en contra de los evangelistas y los pastores y los maestros que tratan de presentar, ¿no?, a través de los medios actuales el mensaje del evangelio. Genial, ¿ok? Con todo, Cristo es predicado. Genial. Pero hay que tener mucho cuidado porque entre esa gran masa de hermanos que usando los medios estos medios se suman otros cuya enseñanza no es tan sana. Recuerde usted que cuando la serpiente muerde, no inocula 2 litros de veneno. ¿Cuánto inocula? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Poquito. Es como un escupitajo, pero inyectado al torrente sanguíneo. No te muerde pues y te mete medio litro de veneno. No, eso no es así. Ese poquito de veneno es el que actúa. Entonces, cuando uno escucha una enseñanza y esa enseñanza contiene error, el error siempre es pequeño. Salvo pues que te metas a una iglesia satánica, ¿no? Donde el error es pues total. No, pero en el ámbito cristiano, lo peligroso en este tiempo, por ejemplo, es que vengan personas a la iglesia y las acepten y estas personas traigan error. Entonces, ese error es como el veneno. Destruye la relación con Cristo. En este tiempo no llegan, no es necesario. Ellos desde su casa, desde su oficina, desde donde estén, sencillamente prenden su cámara y lanzan un mensaje. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué no creo yo en el diezmo? Y hace todo un sustento bíblico. Y como ese, hay un montón de gente que enseñan cosas jaladísimas de los pelos.
Pero, ¿saben por qué estos señores están allí? Porque siempre hay gente que los ve. Cuando tú ves la cantidad de visitas que tienen, muchas, miles de personas ven. Entonces, en la iglesia el pastor le enseña una cosa, pero él accede a una enseñanza por otro lado. El falso maestro ya no se para en el púlpito de la iglesia, ya no necesita. Ya los creyentes tienen toda la libertad de conectarse con todos los maestros que quieran y escuchan posturas, opiniones, corrientes, escuelas de interpretación y van sacando. Hay judaizantes por acá, hay nueva era por allá, hay medios gnósticos por acá, hay unos ultraconservadores por allá, por aquí están los aquellos. Es complicado. ¿Qué cosa afecta? La relación con Cristo. Imagínate que alguien te diga, mire hermano, por ejemplo, durante un tiempo se enseñaba acerca de la libertad en Cristo. Cristo nos hizo libres para no estar bajo el yugo de esclavitud. Por lo tanto, tú eres libre en todo sentido. Puedes vestir con libertad, puedes divertirte con libertad, puedes andar con quien quieras con libertad. Entonces los cristianos empezaron a beber, a fumar y a socializar de una forma que cuando se les llamaba la atención decía, hermano, Cristo me hizo libre para yo ser como yo quiera ser. Pero eso es aberrante, porque yo no puedo ser como yo quiero ser. Yo tengo que ser como Cristo. Y si te das cuenta, Cristo no socializa con esas cosas, no comulga con esas cosas. Es totalmente diferente. Pero aceptar una enseñanza así, muy sencilla, muy superficial, mire cuánto afecta. Y eso fue lo que pasó en Corinto. Entraron estos señores y para poder establecer sus doctrinas judaizantes tenían que bajarse primero al apóstol Pablo. Entonces vamos a derribar su ministerio, ataquemos su persona, ataquemos su ministerio, digamos que es un interesado. Finalmente dijeron que ese señor está loco. Por eso es que Pablo dice, tolerad mi locura, ¿no? Tolerad mi locura. Y va defendiendo su ministerio acerca de estos señores hasta que versículo 12, vamos a leer, versículo 12, habla acerca pues del sustento, ¿no? Acusaban de que Pablo era un interesado por el dinero. Pablo dice, ¿dinero? ¿Cuál dinero? Si yo nunca recibí nada de los corintios. Yo les prediqué gratuitamente el evangelio. Esa es mi gloria. De eso yo puedo jactarme, de que yo nunca recibí una moneda de los corintios. Despojé a otras iglesias y recibí las ofrendas de otras iglesias para que a ustedes, corintios, no les cueste el evangelio. Porque predicar el evangelio cuesta. Si no tuviéramos este local, ¿dónde nos reuniríamos? ¿En un parque? ¿En la calle? Si no tuviéramos el otro local, ¿dónde se reunieran los niños? Si no pagásemos luz, ¿cómo tendríamos las reuniones en las noches? ¿Cómo? Cuesta. Versículo 12 en adelante dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Ya lo vamos a explicar, no se preocupe. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire usted, lo que está haciendo Pablo en el versículo 12, lo primero que hace es reafirmar su principio de trabajar gratuitamente para promover el Evangelio de Cristo. Okay. Yo soy un hombre casado que tiene familia. Okay. Yo me casé en el mes de julio, 7 de julio del 89, y la iglesia la aperturamos en el mes de agosto de ese mismo año. O sea, a un mes de mi matrimonio aperturamos la iglesia. Entonces yo enfrenté el ministerio con una iglesia pequeñita, de muchos jóvenes, como si fuera Dinamis, donde no habían diezmos,
solamente habían ofrendas. Y las ofrendas alcanzaban para pagar el local donde nos reuníamos. Okay. Entonces, los primeros años, a quien le costó la aplicación del Evangelio no fue a la iglesia, sino a mí. Es como yo me sostenía mientras predicaba el Evangelio. Entendí que debería entrar a un instituto bíblico. Entonces, en enero de ese siguiente año, del 90, entré al instituto bíblico y estudié por 2 años. Okay. Entonces, estudiaba en las mañanas, hacía las cosas en la tarde y venía a la iglesia en las noches a predicar, a enseñar, bueno, todo el ministerio. Si hubiera sido soltero, entonces el costo hubiera sido menor. Pero si tienes esposa y luego van viniendo los hijos, ya te imaginas la situación por la que pasa uno. Los que son casados acá y han tenido hijos saben que cada hijo es un sueldo por lo menos. Si tú piensas tener 3 hijos, piensa que tienes que tener 3 sueldos. ¿Ah? Y 3 sueldos entre 2 personas a veces no se consigue. Es bien exigente. Entonces, ¿cómo predicas el Evangelio gratuitamente? Es muy difícil. Pablo, como les comenté, optó por quedarse soltero para no generar una carga familiar. Y soltero él podía viajar, ir, venir, podía naufragar, lo podían meter a la cárcel, podían apedrearlo si querían, flagelarlo. Imagínense que uno casado llega a su casa flagelado, le dice, ni más me vas a esa iglesia. La esposa lo va a sacar del ministerio, ¿no? Ni se te ocurra viajar en esos barcos que andan naufragando. No, imposible. Entonces, Pablo lo que hace es reafirma su principio de trabajar gratuitamente para promover el Evangelio de Cristo. Y añade la intención de defenderse de las acusaciones que le hacen sus adversarios. Eso es lo que hace en el versículo 12. Y estas acusaciones están enmarcadas en una serie de estrategias y planes que habían diseñado, ¿no? Pablo desconocía todo esto hasta que ya la cosa se hizo problemática en la iglesia, y lo que querían ellos era desacreditar a Pablo, ¿no? Diciendo que era un interesado. Pero hay un problema. Estos señores lo que buscan es justamente lo que le achacan a Pablo, es decir, ellos lo que buscan es el dinero de los corintios. Eso es lo que ellos quieren. Y Pablo dice, bueno, los ministros deben de recibir su remuneración y es lícito, pero yo no voy a recibir nada de ustedes para presentarles el Evangelio gratuitamente. Pero ellos me acusan de algo cuando ese es el objetivo número 1 de ellos. Ellos quieren vivir de ustedes, ellos quieren sacar el dinero. Bueno, hace algunos años, hoy ya no es tanto, se movían muchos, entre comillas, ministerios que venían al Perú y formaban pues redes apostólicas, y venían los apóstoles a predicar en esas redes. Las redes apostólicas eran que juntaban grupos de iglesias bajo un apóstol normalmente americano o mexicano o centroamericano. Y acá había un apóstol en el Perú que juntaba a los pastores y hacían conferencias apostólicas. En la conferencia apostólica todo estaba planificado, todo lo económico, porque el señor apóstol no va a venir acá por amor al arte. Entonces, todas las iglesias que participaban tenían que hacer un aporte económico durante meses. Y después, cuando se daba la conferencia, todos los hermanos iban y todos tenían que pagar el precio de la conferencia. Y aparte en la conferencia se pedían ofrendas. Y aparte se vendían los audios y los videos de la conferencia. Y se vendía la literatura de los apóstoles. Es decir, cuando venían esos señores, terminaba la conferencia y la iglesia quedaba menguada económicamente. El hermano Sander, cuando viene, él viene con su plata. Yo no le podría pagar el pasaje de Estados Unidos hasta acá, porque él no viene por su condición en un asiento pues de turista, ¿no? No, porque era ese viaje muy largo. Entonces él tiene que venir en un asiento de primera porque es para su comodidad. ¿Y cuánto cuesta? $3,000.
Y Él se lo paga. Él no me dice, Pastor Ángel, para el pasaje. Jamás. Nunca. Él no dice, recogerán ofrendas. Nunca. Nunca. Él predica el Evangelio gratuitamente. Y Él utiliza lo que otros le dan para invertirlo donde haya la necesidad y no puedan cubrir. Yo lo recibo acá, le pago el hotel, busco un buen hotel para él. Claro, me mando una semanita llevándolo, trayéndolo, trayéndolo. Lo atiendo, le compramos cosas que necesitan, todos lo atendemos bien. Pero él no viene por dinero, no. Qué complicado es cuando estos intereses se dan en la iglesia. No. Entonces, Pablo dice, me acusan de algo que ellos mismos están buscando. Y yo, nada. Yo no predico por paga. ¿Por qué hacen eso? Versículo 13, porque estos son falsos. ¿Qué son, hermanos? Falsos apóstoles. ¿Ok? Ellos se dicen ser apóstoles, pero no son genuinos, son falsos. Son obreros fraudulentos, son fraude. La falsedad siempre es un fraude. Yo una vez llegué a El Salvador y había un diácono en El Salvador, un señor alto, un gordito, todo corpulento, muy hablador el señor. Y me dijo, ¿usted es de Perú? Sí. Yo le voy a contar lo que yo hacía antes de ser cristiano. ¿No es cierto que ustedes en el Perú antes tenían unas monedas grandes que decía un sol de oro? Los que ya tienen más de 50 años acá se acordarán que la moneda de un sol era una grandota, bien grande. Y decía un sol de oro y era de color así, digamos dorado, pero era pues, no era oro, ¿no? Pero decía un sol de oro. Dice, ¿no es cierto? Sí, le decía yo. Pues, ¿sabes qué hacía yo? Yo agarraba esas moneditas y las llevaba de un joyero y decía, púlemelas y báñala de oro, así. Entonces era poquito oro y lo bañaba y yo regresaba con esas monedas acá a El Salvador y decía, oye, siervo a la gente, ¿no? Oye, te vendo oro. ¿Oro de dónde? De Perú. Mira, en el Perú, en ese país, hay tanto oro que sus monedas son de oro. Mira, ve. Y le daba, decía, un sol de oro y efectivamente era de oro. Dice que se la pasaba así estafando. Fraude. Porque eso no era oro, tenía oro poquito. Lo demás era pues bronce y tanta cosa que le metía. Imagínense un obrero del evangelio fraudulento. ¿Qué cosa le va a dar a uno? ¿Qué le va a decir? ¿Qué te va a enseñar? Bueno, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Como apóstoles de Cristo. Alguna vez que tenía que ir a Guatemala, le dije al hermano Pedrito, voy a ir a la embajada de Guatemala, por favor, creo que les comenté, hazme una cartita de representación de la iglesia. Creo que fue hermano Pedro, firmó como diácono. Entonces yo agarré mi cartita y mi pasaporte y me fui a la embajada de Guatemala. Y toqué el timbre, salió el señor y me dijo, sí, deseo sacar una visa para Guatemala, tengo que viajar. ¿Su pasaporte? Y sus documentos, y le entregué pues mi hojita. Y entró, y después de un rato pase, me dijo, siéntese, el cónsul ahorita lo llama. Y bueno, yo me senté hasta que me llamó que suba. Subí a la oficina de un guatemalteco bien simpático, gordito también, y me dijo, ¿usted es el pastor Ángel Cuba? Sí. ¿Usted quiere una visa a Guatemala? Así es, señor. Y se ríe, me dice, oiga, ¿y tengo que creer en este papelito? Y ahí me di cuenta de que efectivamente fue una inocentada mía, pues, ¿no? Hazme un papel, hazme una carta. ¿Yo cómo sé que esta carta es verdad? Porque es verdad. Mire, señor, me dice, ¿usted sabe cuánta gente viene acá a sacar una visa para Guatemala? ¿No? Desde que entran por esa puerta, porque su ventana da la entrada, dicen, siervo, que Dios te bendiga, siervo.
empiezan con toda su, ¿cómo se llama eso? Su perorata de evangélicos, bendiciendo, alabando, y traen acá un montón de papeles. ¿Y usted me viene con esta hojita? Bueno, yo voy a un retiro, le dije, y nada, no sé, ¿qué más le voy a traer? Y la hojita dice que yo pertenezco a la iglesia y que la iglesia cubrirá mis gastos, eso es todo. Mire, ¿sabe qué? Usted es diferente a esos señores. Porque usted ha entrado todo sencillo, se ha sentado ahí con su hojita. Y habría que ser muy tonto, ¿no? Para venir con esa hojita. Pero usted vino con su hojita. Entonces, vamos a hacer esto. Le voy a dar la visa, me dijo. Ok, gracias. Con una condición. Porque esos señores que vienen como pastores, yo les doy la visa y esos se fugan a Estados Unidos. Y después me reclaman a mí. Yo quiero que cuando usted retorne al Perú, me traiga su pasaporte con el sello de salida de Guatemala. Ok, le dije, genial, yo vengo. Listo, señor, venga mañana por su pasaporte sellado. Bueno, recogí mi pasaporte al día siguiente, me fui a Guatemala, fui a El Salvador, regresé a Guatemala y de Guatemala me vine al Perú. Y dije, tengo un compromiso con el cónsul de Guatemala. Tengo que ir a presentarle mi pasaporte que dice salida de Guatemala. Así que fui a la embajada, toqué el timbre y le dije al empleado, vengo a presentar mi pasaporte al cónsul, que me dijo, haya un momentito. Entonces esperé, me llamaron, subí, dije, ¿cómo está? No sé si se acuerda de mí, yo le pedí una visa, aquí está mi pasaporte, le revisó y me dijo, ¿sabe qué? Cualquier día que usted quiera ir a Guatemala y esté yo sentado en este escritorio, usted va, solo tiene que presentarse nomás. No tiene que traer nada más, porque usted se ha ganado un punto conmigo. Bueno, está bien. ¿No te imaginas la cantidad de personas que hay que fingen el ministerio? No tienes que disfrazarte de nada. No tienes que disfrazarte de Gigi Ávila, ni de Jimmy Swaggart, ni de Luis Palau, ni de nada. De nada. Ni de Billy Graham. Tienes que ser tú. Si Dios te llamó, punto. Ok, desarrolla el ministerio. Bueno, estos señores son falsos apóstoles, ellos se ponen al nivel de los apóstoles de Jerusalén, pero no, son falsos. Cristo nunca los nombró, Cristo nunca los llamó, ellos se autollaman, se autoimpulsan y salen a hacer su obra. Son obreros fraudulentos, no trabajan, no edifican, no construyen el reino de los cielos, traen otros intereses y se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿no? Trayendo cosas, diciendo cosas, en fin, nunca sufrieron lo que los apóstoles sufrieron. No pueden ser iguales a los apóstoles, porque tendrían que igualarse por lo menos con Pablo en persecuciones, sufrimiento, rechazo, debilidad y pobreza. No. Pero Pablo ya los conocía, él los distingue y no le extraña que haya este tipo de gente. Versículo 14 dice, y no es maravilla, o sea, esto no nos maravilla, no nos sorprende, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, el diablo, su estrategia nunca es presentarse como diablo. Él tiene que presentarse como lo opuesto, es decir, como un ángel de luz, no como un ángel de tinieblas. Por esa razón, los falsos apóstoles nunca llegan con un letrero que dice falso apóstol. Nadie, pues. Por si acaso, hermano, se ha invitado a un falso apóstol, suba, hermano, por favor. Así no se dan las cosas. El disfraz es como que fuera un verdadero mensajero. Porque la estrategia de Satanás de disfrazarse como ángel de luz. Y con ese disfraz lo que hace es sorprender, impresionar, seducir. ¿Ok?
seducir. Pablo ha visto esto en el desarrollo de su ministerio, ha visto cómo actúa Satanás, ha visto sus esquemas, ha soportado sus ataques, y en eso el diablo es muy hábil. Uno no puede ser, yo me acuerdo, había un hermanito. Es un problema cuando una persona no tiene control de sus cosas. Ya, era muy juguetón, así, y se enamoró de una hermanita de otra ciudad, y nos enteramos que ella tenía sus problemitas. Entonces yo le dije, oye, fulano, ¿te vas a casar con la hermanita esta? Sí, 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 hermano, me dijo. Oye, pero ella tiene problemas. No, me dijo, no, sus espíritus yo los saco al toque. Yo los saco al toque. Es linda, sino que no saben, sus padres son cristianos de esas iglesitas que no saben. No, estás hablando no de ir a un paseo con la chica, sino casarse. No, me dijo Angelito, yo saco esos demonios. Sí, yo he hecho eso un montón. Hace años yo hacía eso con los gringos. Se casó. Y la chica era esquizofrénica. Y tenía sus etapas. Y cuando se casó, en el matrimonio entró a situaciones donde la chica se desató. ¿Acaso pudo hacer algo? Finalmente tuvo que dejarla. Fíjense que los mismos papás de la chica le dijeron a él, hermano, nuestra hija tiene problemas. No se preocupe, hermano, yo me encargo. Él porfió, se casó, embarazó a la chica, obviamente, porque era su esposa, y al final, no, la tuvo que devolver. Los padres tuvieron que recoger a la hija y a la nieta. Ese hermanito está muerto hoy. ¿Por qué? Porque fue un hombre siempre desobediente. Siempre desobediente. Miren, no puedes subestimar al diablo, sus estrategias, sus planes. Él es habilidoso para llevarte a situaciones complicadas. No te darás cuenta si es que tú no tienes experiencia, discernimiento y sabiduría. Y normalmente no lo tenemos. Tenemos que adquirir. Adquiere sabiduría. ¿No es cierto? Ejercítate en la experiencia de otros. Claro, desarrolla un discernimiento bíblico. Y si no lo tienes como un don espiritual, discernimiento de espíritus, tenlo como comprensión de las escrituras. A través de las escrituras desarrollo yo un discernimiento y voy entendiendo que esta cosa no está bien, porque la Biblia advierte, amonesta o instruye o dirige y dice que esto no, esto sí. Bien, pues, para que el diablo no nos gane, no nos saque ventaja, como dice Pablo, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Él es hábil para disfrazarse. Y es muy complicado cuando viene pues como un gran ministro. ¿Han visto esa iglesia que está, la iglesia de Dios es Madre, por ejemplo? La que está en Fawcett con Venezuela. Es una tremenda secta. Y hay gente que cree. Hay que tener mucho cuidado con esas iglesias medias extrañas de los coreanos, por ejemplo. Ay, Dios mío. Te voy a decir por qué. ¿Ya? No es porque sean coreanos. Ok. Te voy a decir por qué. Porque estos señores coreanos de esas ramas, ellos han mezclado parte de la filosofía coreana y de la espiritualidad coreana sin Cristo, la han introducido y han hecho una mezcla, así como estos judaizantes han salido estos señores coreanos. Entonces, ellos salen por el mundo, envían misioneros. Lo que pasa es que llegan a iglesias o a creyentes y los impresionan. Y si tú no estás bien parado, te pueden hasta convencer y terminas tú pasándote al lado de ellos. Allá en Bolivia, donde tengo familia, en la zona del Alto, porque la ciudad de La Paz, antes del aeropuerto está en el Alto, que es una gran meseta que llega hasta Puno. Bueno, allí hay una ciudad muy grande, pero la ciudad del Alto es de personas aymaras. ¿Ok?
Y los aymaras tienen como cultura un sincretismo. ¿Saben qué cosa es sincretismo? Sincretismo es el que mezcla de todo. Los griegos eran sincretistas, porque mezclaban todas las religiones, todos los dioses y armaban una religión así más muy mezclada, ¿no? Muy mezclada. Bien, los aymaras son muy sincretistas con sus prácticas animistas, esotéricas. Hay mucha brujería, hay una infinidad de creencias. Bien, ¿qué pasa? Cuando a alguno de esos hermanos se convierte y hace su iglesia, mezcla sus cosas. Y tú encuentras unas iglesias que parecen obra de algún faraón. Encuentras unas prácticas entre ellos, pero cuando te das cuenta, en esa iglesia son decenas de miles de personas. Porque lo que han hecho es, no cortando con sus prácticas paganas, entran a la iglesia. Entonces, no cortas con el mundo, pues. Diferente es cuando se le dice, eso no es de Dios, hermano, eso se queda afuera. Ah, no, entonces me quedo con eso. Entonces quédese con eso. Se acabó el asunto. Se acabó el asunto. Con el ministerio de Jesús fue solo 120 personas. Después vinieron los miles, pero con él fueron 120. Y con Jeremías, ni uno. Ni uno. Hay que tener mucho cuidado con este asunto de Satanás y sus estrategias. Versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, como el diablo es hábil para disfrazarse, así también sus ministros practican la misma estrategia. Se disfrazan como ministros de justicia, pero no, finalmente se les tiene que revelar, o se tiene que desenmascarar. No se puede. Ustedes saben, acá en la iglesia tenemos muchísimo cuidado a quién invitamos para compartir. Yo no tengo muchas amistades cristianas. Aquí hay un seminario. El otro día hubo el almuerzo con todos los maestros. Entonces yo como presidente del seminario asisto para dar las gracias nada más. Comimos, pero ahí están los maestros. Yo solo los miro y escucho en su hablar y todo. Algunos de ellos son muy amigos míos, pero ninguno viene acá a predicar. Los dejo en el aula, donde hay un sílabus, donde hay un director, el curso. Pero predicarle a una congregación, a muy pocos, como ustedes habrán visto, muy pocos. Y esta iglesia lo que está haciendo es los hermanos que tienen llamado al ministerio, solo se están formando para cuando Dios en su momento los llame a predicar el evangelio. Entonces tendrán el argumento, tendrán la estrategia, tendrán todo en su momento. Ahora, ¿qué más? Las advertencias de Pablo con respecto a estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, es un tanto frecuente en sus epístolas. Por ejemplo, vamos a revisar algunos textos, algunas cartas. Carta a los Gálatas, que es la siguiente carta. En Carta a los Gálatas, Pablo los denuncia. Gálatas 2. A la iglesia de los Gálatas llegaron estos judaizantes y también hicieron mucho daño. Obligaban a todos los gentiles a circuncidarse y no había tal obligación. Pero para ellos, la fe en Cristo no servía si no te circuncidabas y guardabas algunos preceptos de la ley. Para Pablo eso era una aberración porque estamos mezclando dos cosas que no se deberían de mezclar. Versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No es que se circuncidó, sino que lo estaban obligando a circuncidarse, porque sabían que era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Entonces, él denuncia en la carta a los Gálatas que en la iglesia habían falsos hermanos.
falsos hermanos. En Jerusalén habían falsos hermanos que llegaron hasta Galacia y Pablo les está advirtiendo. Falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué querían estos falsos ministros? Reducir a esclavitud a las iglesias. ¿A qué esclavitud? A la esclavitud de la ley. Regresemos a Moisés. Creyendo en Jesucristo, obviamente, pero tenemos que volver a Moisés. ¿Cómo volver a Moisés? Y como que acá empecemos, hermanos, no podemos desechar las raíces del Antiguo Testamento. Cantemos canciones judías, cantemos, vistámonos, cambiémonos de nombre. Ya tú te llamarás Abraham, tú serás Jacob, el hermano será Josué. Se cambian de nombre, se ponen nombres así. Y dice, pero oiga, pongamos las banderas judías, hagamos danzas acá las hermanitas judías. Oiga, eso, ¿por qué? Porque es Moisés. No has entendido. Esa es una confusión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué gana el diablo con esto? Matar la espiritualidad de la congregación. Recuerda esto, Jesús con la samaritana. Cuando la samaritana se da cuenta que Jesús es profeta, le hace una pregunta y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Jesús le dice, mujer, créeme que ha llegado la hora en que los que adoran al Padre le adorarán en espíritu y en verdad. No es en montes, no es en lugares, es en el espíritu. O sea, es en la relación viva y espiritual. No es banderas, no son danzas, no son cambios de nombres para que la espiritualidad aumente. No, ese es un error. Es un error completo. Bueno, eso le dice a los Gálatas. Vamos a otro pasaje. ¿Ok? Segunda de Timoteo. 4. Miren lo que le dice Pablo en su última epístola a Timoteo. Versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué tiene que hacer un ministro del Evangelio? Predicar la palabra. Eso es lo que tiene que hacer. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tiene que insistir en todo tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué tanta insistencia en tener que enseñar a los hermanos y en tener que exigir e insistir? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta, por ejemplo, hay algunos hermanos en la congregación que no les gusta que se les presione, que se les diga, que se les... Oiga, no quieren. Más bien se quejan, como el pastor Ángel. No, el problema no es el pastor Ángel, el problema es que uno no quiere aceptar lo que la palabra dice, porque lo único que hacemos es predicar la palabra. Eso es todo. Porque, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no gustarán de ella, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a las discusiones griegas. Se lo dice a Timoteo. Es decir, lo peligroso es que uno no quiera, ya no aprecie la sana doctrina, como que le aburre un poco estar yendo a la iglesia, ¿no? Porque siempre es lo mismo. ¿Qué cosa es lo mismo? Pero siempre está, ¿qué otra cosa quieres que hagamos? ¿Hacemos kermés los días jueves?
O sea, ¿qué hacemos? Si se supone que es la palabra de Dios la que va a edificarnos y va a darnos va a formar el carácter de Cristo en nosotros. No, pero la gente no quiere eso, quiere otra cosa. Entonces buscan lugares o maestros que desarrollan los temas que a ellos les gusta. Porque hay comezón de oír. Entonces, esas personas serán apartadas de la verdad y se volverán a cuestiones paganas, muy paganas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Se lo dice a Timoteo. Miren, Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Ya vamos a acabar. Hechos, capítulo 13. Bien, Pablo inicia su primer viaje misionero. ¿Ok? Destaco en Timoteo esos maestros, ¿no? Esos falsos maestros que andan ahí ofreciendo doctrinas para los que quieran escuchar sus doctrinas. Fíjate qué peligroso es. Hay que tener mucho cuidado a quién escucha uno. Cuando Pablo sale en su primer viaje misionero, va a la isla de Chipre. Ok, vamos. Versículo 4, capítulo 13, 13:4. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Qué curioso. Es un judío que se dice ser profeta, pero practica ciertas artes mágicas. O sea, fíjate toda esta mezcla que hace este señor. ¿Para qué hace eso? Para ganar posición junto a la autoridad romana. Porque vamos a ver. Versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas. Elimas es Bar Jesús, es otro nombre que le dan, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, fíjate cómo actúa la falsedad, el obrero fraudulento, el falso profeta. Siempre es apartar de la verdad, apartar de la verdad. Vamos a apartar. La idea es apartar al creyente de la verdad. Si te aparto de la verdad, te aparto, estropeo o deterioro tu relación con Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si me apartan de la verdad, entonces caigo nuevamente o en esclavitud o no tengo un camino directo al Padre. Mi relación se estanca, se arruina. Bueno, estaba allí generando molestias. La historia continúa, no lo vamos a ver. También el apóstol Pedro nos habla acerca de estos. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Avancemos nuestra Biblia. Después de Santiago está Pedro. Vamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Qué complicado. Estos señores, falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Llegarán hasta el punto de negar al Señor que los rescató. O sea, son creyentes extraviados, porque es de dentro de la iglesia que salen estas herejías. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Por eso les digo que hay que tener cuidado a quién escuchamos. Primera de Juan, vamos a retroceder un poquito, vamos a avanzar un poquito, mejor dicho, al siguiente libro que es Primera de Juan. El apóstol Juan también habla acerca de estos señores. Capítulo 4. Dice, amados, versículo primero, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y uno se confunde y dice, espíritus. No entiendo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pues yo solo sé que el único espíritu que habla es el Espíritu Santo. ¿Que son demonios entonces? No. Lo que está haciendo acá el apóstol Juan, está usando esta figura literaria que se llama metonimia. Está reemplazando una palabra por otra. La palabra espíritu acá significa enseñanza. Se debe de entender como enseñanza. Entonces dice, amados, no creáis a toda enseñanza, sino que hay que probar si la enseñanza es de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo a engañar a la gente con estas enseñanzas. ¿Ok? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es distinguible, porque su enseñanza tiene que ver con la encarnación de Jesucristo. Es que el apóstol Juan está enfrentando a aquellos herejes que decían que Jesucristo no se había encarnado. Esos eran los falsos maestros. Sus enseñanzas eran esas. Y Juan tenía que enfrentar. Entonces Juan dice, la enseñanza verdadera que el Espíritu Santo enseña es que Jesucristo ha venido en carne. Todo aquel que no confiesa esto es del diablo. Es falsa enseñanza. También tenían ese tema. Y vamos a ver un último pasaje que está en Apocalipsis capítulo 2. En una de las cartas que escribe a las iglesias, esto es lo que le dice el Señor Jesús, capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Algo destacable de esta carta a la iglesia de Éfeso es que estos señores sí habían confrontado a estos falsos apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles, y en verdad que no lo eran. Eran gente mentirosa. Entonces, como la iglesia de Éfeso, toda iglesia tiene que enfrentar el error de alguna manera. De alguna manera. Hace años venía un señor con su familia, él se sentaba ahí, pero nunca traía Biblia. Él solo miraba, hasta que un día me dijo, cuando bajé, era así muy dominante, era muy vehemente cuando hablaba, quería de alguna manera capturar la dirección de mis pensamientos. Me dijo, pastor, le voy a traer unos CDs para que escuche, ¿ya? Para que enriquezca sus prédicas, ¿ya? Entonces me los trajo. Por supuesto, no escuché ninguno. ¿Por qué? Porque las cosas hay que tomarlas de quien viene. Yo no creo que una persona, así como yo lo percibí, me pueda aportar algo que sea correcto. No, quizás las enseñanzas pueden haberlas bajado de internet, lo que quieras, pero no eran enseñanzas que venían por un buen canal. No. Él, si yo le aceptaba me iba a traer otras y otras. No. No subo acá yo con los pensamientos de otro. No. De ninguna manera. Una hermanita llegó a mi oficina a pedirme que le escuche, que medio que era profeta,
y que por aquí, que por allá. Entonces le dije, siéntese y dígame qué es lo que me quiere decir. Me dijo no sé qué cosas, hasta que le dije, ya, un momentito, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás le voy a aceptar lo que me tiene que decir. No, nada más. Está bien, ya me dijo eso. No, pues no he terminado. No terminó, no. Y se paró y me dijo, ahora lo que tengo que hacer es orar por usted. No, no. Le dije, no. Porque ella quería ponerme la mano encima. Le dije, no. Yo voy a orar y terminamos. Okay. Bueno, me dijo. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Puede retirarse, manita. Porque si ella hacía lo que quería, me enganchaba y salía a decir, yo oro por el pastor. Yo le impongo las manos para que, ya te imaginas todo el cuentazo que ella iba a traer. Como hay gente que escucha estas cosas y cree lo que ella iba a ganar era relevancia, porque era como la profeta del pastor. No. Profeta. No. Una mujer desordenada, una mujer que no atinaba, tenía sentido común. Un profeta. De ninguna manera. Entonces, como podemos ver, las tantas referencias que tenemos en la Biblia nos dicen del constante peligro que la iglesia enfrenta con respecto a la mentira, el engaño y la presencia de agentes de maldad. ¿Quiénes son? Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que usted escuche. ¿Correcto? Es todo, hermanos. Vamos a dar las gracias ya para cerrar esta parte.